Mary Lincoln fue la esposa del famoso presidente estadounidense, Abraham Lincoln. Ella fue la primera dama, era bastante adinerada y tenía una buena familia, pero en 1875 su propio hijo la envió a un manicomio. Entonces, ¿qué le pasó a ella? ¿Estaba realmente loca? ¿Y por qué hizo esto su hijo? Para responder estas preguntas, primero necesitamos regresar a principios del siglo XIX. La mujer que hoy es conocida principalmente como la esposa de Abraham Lincoln, nació con el nombre de Mary Ann Todd el 13 de diciembre de 1818 en la ciudad de Lexington, en Kentucky. Su padre era Robert Smith Todd, un hombre cuyos antepasados habían jugado un papel destacado en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Robert se había formado como abogado en su juventud, pero nunca ejerció de manera privada, sino que inició varios emprendimientos comerciales en Kentucky, que en ese entonces era la frontera estadounidense. También luchó en la guerra de 1812 contra los británicos, y fue alrededor de esa época cuando se casó con su esposa y madre de Mary, Elizabeth Todd. Sin embargo, la madre de Mary lamentablemente moriría debido a complicaciones durante el parto, cuando Mary tenía solo 6 años. Al año siguiente, Robert se volvió a casar, esta vez con una mujer llamada Elizabeth Humphreys. Esta segunda unión resultaría en 9 hijos, así que la familia Todd era numerosa. Aún así, tenían los medios económicos para vivir cómodamente, ya que su familia vivía en una gran residencia con 14 habitaciones en el centro de Lexington. A Mary también se le brindó una buena educación para la época, con énfasis en idiomas, los clásicos, baile, música y etiqueta social. Sin embargo, en otros aspectos, su juventud fue difícil, ya que su relación con su madrastra era tensa, y además tenía tantos medios hermanos que eran mayoría. Kentucky era un estado esclavista, y los Todd no eran diferentes en este aspecto. En un momento dado, tenían esclavizadas a más de una docena de personas, en su mayoría trabajadores domésticos de algún tipo. Su posición en este sentido reflejaba los conflictos que la esclavitud estaba generando en todo el país. Con el tiempo, los Todds en gran medida renunciarían a la esclavitud, pero vivían en la frontera, donde era un tema controvertido. En las décadas centrales del siglo XIX, se había alcanzado un acuerdo precario, por el cual los estados del norte en la costa este, como Nueva Jersey, Nueva York, Boston y Connecticut, se estaban convirtiendo en estados libres donde la esclavitud estaba prohibida, mientras que los estados del sur en la costa este, como Virginia, las Carolinas y Georgia, seguían teniendo sus economías y sociedades basadas en la esclavitud. Pero el verdadero problema era si a los nuevos estados que estaban siendo admitidos en la Unión se les debería permitir mantener la esclavitud o no. Kentucky y Tennessee fueron los primeros de estos estados fronterizos, pero para cuando María Todd estaba creciendo en las décadas de 1820 y 1830, el debate se había desplazado más al oeste, a lugares como Missouri. Estas tensiones jugarían un papel importante en la vida adulta de María Todd. En 1839, cuando tenía poco más de 20 años, María se mudó a Springfield, la capital del estado de Illinois, una región que estaba experimentando una gran afluencia de migrantes en las décadas de 1830 y 1840. Aquí era considerada una joven ingeniosa y extrovertida, y era popular entre la alta sociedad de la ciudad. Inicialmente fue cortejada por el joven abogado en ascenso y político del Partido Demócrata, Stephen A. Douglas, pero también fue en esa época cuando conoció a Abraham Lincoln. En ese momento, Lincoln era un abogado de 30 años en Springfield, alguien que no era muy conocido y que aún no había iniciado una carrera política. Los dos pronto se volvieron cercanos, pero la relación era peculiar. Pronto acordaron casarse, sin embargo, después dudaron, y Lincoln empezó a tener dudas sobre el matrimonio, incluso llegando a cancelarlo en un momento. Sin embargo, finalmente se casarían el 4 de noviembre de 1842, después de un noviazgo relativamente largo para los estándares del siglo XIX. A pesar de su comienzo aparentemente inusual, el matrimonio de Mary con Abraham fue feliz. Tendrían varios hijos. Roberto, nacido en 1843, seguido por Eduardo 3 años después. Sin embargo, Eduardo moriría trágicamente antes de cumplir 4 años debido a la tuberculosis. Le siguieron 2 hijos más,
Guillermo, nacido en 1850, y Tomás en 1853. La pareja también era bastante excéntrica a su manera. Lincoln era una persona de carácter apacible y a menudo distraído. Se sabía que sus hijos entraban a la oficina, interrumpiendo el trabajo de sus socios del bufete. Frecuentemente se quejaban con Abraham sobre esto, pero él no hacía nada para solucionar la situación. Por su parte, María era una mujer problemática en muchos aspectos. Tenía cambios de humor frecuentes, arrebatos públicos y un temperamento feroz. Si viviera hoy en día, habría sido tratada por algún trastorno de salud mental, pero a mediados del siglo XIX no se hacían ese tipo de diagnósticos. Claramente sufría de depresión y delirios, posiblemente era bipolar, y también tenía numerosos problemas físicos, como diabetes y mala visión. Abraham comenzó su carrera política como político local en Illinois a mediados de la década de 1840, sirviendo en la legislatura estatal. No era raro que personas en profesiones destacadas como el derecho ocuparan esos cargos en el estado en ese momento, y Abraham no parece haber considerado una carrera en la política a nivel federal en esta etapa. Después de algunos años, mientras él y María comenzaban su familia, Abraham se alejó de la política y se concentró en su práctica legal. Lo que lo atrajo de nuevo a la vida política y al escenario nacional fue la aprobación de la ley Kansas-Nebraska de 1854, que abrió la puerta a la extensión de la esclavitud en los nuevos territorios que el gobierno de Estados Unidos estaba creando en el oeste. Lincoln pronto surgió como una figura prominente dentro del recién formado Partido Republicano, que era antiesclavista, y que solo había sido establecido en 1854. A través de una serie de eventos algo inusuales, pasó del relativo anonimato a convertirse en el candidato del Partido Republicano en la elección presidencial de Estados Unidos de 1860. Mary sería un apoyo firme, aunque a veces poco ortodoxo, para Abraham durante la campaña electoral. Ella alentó sus crecientes ambiciones políticas durante la década de 1850. Y tal vez nunca hubiéramos oído hablar de Abraham Lincoln si no hubiera sido por el impulso de Mary para que él se postulara a la presidencia. También parece que ella tuvo algo que ver en la elaboración de algunas de sus ideas políticas. Por otro lado, algunos sectores de la prensa la veían como entrometida, mientras que su disposición a invitar a periodistas a la casa de los Lincoln en Illinois y darles recorridos era considerada excéntrica. Abraham claramente la veía como una socia en su carrera. Cuando ganó las elecciones en 1860, la saludó con las palabras: «Mary, hemos sido elegidos». La posición de primera dama de los Estados Unidos solo había pasado a formar parte del léxico de la vida pública estadounidense desde la década de 1830. Mary disfrutaba el papel, aunque también fue difícil para ella y para Abraham. La Guerra Civil estadounidense estalló solo unos meses después de que Lincoln asumiera la presidencia, debido a la creencia de que el nuevo presidente tenía la intención de abolir la esclavitud en toda la Unión. Proveniente de un entorno de propietarios de esclavos en Kentucky, Mary tenía muchos familiares cercanos que lucharon del lado de la Confederación, y varios de sus medio hermanos murieron en combate. Sin embargo, ella expresó abiertamente su apoyo a la Unión y a la causa de la abolición. Dicho esto, también generó controversia, en particular, debido a sus gastos excesivos en banquetes y eventos formales en la Casa Blanca, joyería fina y decoración de interiores. En ese momento, cuando el resto del país sufría bajo el peso de la guerra, con muchas personas careciendo de lo más básico para la vida diaria. Para quienes sabían cómo funcionaba la Casa Blanca de Lincoln, también veían a Mary como una figura entrometida que distraía a su esposo de los asuntos importantes del gobierno en tiempos de guerra. Con sus frecuentes episodios de depresión, manía y un comportamiento generalmente errático. Su estado mental era particularmente malo en 1862, después de recibir la noticia de que su hijo William, o Willie, había fallecido de fiebre tifoidea. Estaba tan devastada que permaneció en cama durante unas 3 semanas. No asistió al funeral y fue atendida por una enfermera durante meses. Lincoln apenas había ganado las elecciones de 1860, debido a la naturaleza dividida del Partido Demócrata en ese momento por el tema de la esclavitud.
Sin embargo, su popularidad creció con el tiempo, al igual que la reputación de la señora Lincoln, en gran parte debido a su trabajo caritativo en los hospitales de la región de Washington, D.C. y Maryland, a medida que avanzaba la guerra. La Unión finalmente saldría victoriosa en el conflicto, poniendo fin a la esclavitud en los Estados Unidos en el proceso. Mary tenía grandes esperanzas de poder convertirse en una primera dama más estable después de eso, pero un tal John Wilkes Booth tenía otras ideas. Booth era un actor y simpatizante de la Confederación, quien el 14 de abril de 1865 asesinó al presidente Lincoln. Mientras él y Mary veían una función de la obra Nuestro Primo Americano en el Teatro Ford en Washington, D.C. Mary sostenía la mano de su esposo cuando le dispararon en la parte trasera de la cabeza. No moriría hasta la mañana del 15 de abril después de estar en coma durante varias horas. La señora Lincoln tuvo que ser retirada de la habitación en cierto momento. Tal era el nivel de su trauma. Mary Lincoln recibió mucha compasión después del asesinato de su esposo. La pareja había sufrido tanto durante la guerra, y ahora que todo parecía haber terminado y la guerra ganada, el esposo de Mary le había sido cruelmente arrebatado. Entre los mensajes de condolencias que recibió, había una carta de la reina Victoria de Gran Bretaña, una mujer que había perdido a su propio esposo, el príncipe Alberto, 4 años antes, en 1861, y que nunca se recuperaría completamente de la pérdida, vistiendo ropa negra de luto por el resto de su vida. A pesar de los mensajes de condolencia, Mary Lincoln pronto se encontró en una especie de aprieto financiero. Abraham había tenido éxito tanto como abogado como político, y le había dejado una herencia considerable de más de $2 millones a valor actual. Pero Mary siempre había sido una derrochadora, y su tiempo como primera dama solo había empeorado esos instintos. Para 1868, ella estaba anunciando en los medios nacionales que estaba en la ruina, y necesitaba ayuda financiera como la pobre viuda del presidente asesinado. Pasaría muchos años después tratando de mejorar su situación financiera, y viviendo del apoyo económico de amigos de la familia y antiguos aliados políticos de su esposo. En una etapa, esto implicó que ella y uno de sus hijos, Tad, se mudaran a Europa para vivir en Frankfurt con la familia Seligman. Joseph Seligman era un judío alemán que había emigrado a los Estados Unidos, donde se convirtió en un empresario muy exitoso y ayudó a recaudar una enorme cantidad de dinero para el esfuerzo de guerra de la Unión durante la presidencia de Lincoln. Finalmente, a principios de la década de 1870, el Congreso le otorgó una pensión anual a Mary, pero nunca estuvo en una situación financiera sólida, después de que malgastó la herencia que su esposo le dejó al morir. Los problemas financieros que María enfrentó después de la muerte de su esposo pusieron una presión considerable sobre su siempre frágil salud mental. Esto se agravó con la publicación en 1868 de un libro titulado Detrás de las escenas o 30 años como esclava y 4 años en la Casa Blanca, escrito por Elizabeth Keckley. Keckley era una ex-esclava que se había convertido en empleada de los Lincoln como modista, y más tarde en una confidente cercana y amiga de María Lincoln. María consideró la publicación del libro, que incluía una gran cantidad de revelaciones personales sobre ella y su difunto esposo, como una traición grave, y muchas personas en ese momento lo consideraron de mal gusto. El resultado de toda esta agitación e inestabilidad en su vida, combinado con la muerte de su hijo Tomás Ortad, posiblemente por tuberculosis o una afección cardíaca en 1871, llevó a un deterioro aún más grave en la salud mental de María Lincoln. Ella se volvió errática, paranoica y propensa a los delirios. Esto culminó en 1875 cuando visitó a su único hijo sobreviviente, Roberto, y se convenció de que él estaba gravemente enfermo, cuando en realidad era todo lo contrario. Durante su visita con él, le dijo que alguien había intentado envenenarla en el tren. También gastó grandes cantidades de dinero en artículos que nunca usó y caminaba por la ciudad con decenas de miles de dólares en bonos del gobierno cosidos en su ropa. Finalmente, Roberto decidió internar a su madre. Siguió un juicio de incapacidad mental, el cual generó mucha atención pública, ya que involucraba a una ex primera dama. Poco después del proceso judicial, María estaba en un estado mental tan malo
que parece que intentó quitarse la vida. Bueno, fue a varias farmacias y pidió suficiente láudano para suicidarse, pero un farmacéutico astuto se dio cuenta de esto y en su lugar le dio un placebo. Inicialmente, María fue internada en el asilo de Batavia, en Illinois, pero después surgieron complicaciones en el caso. En particular, el hecho de que Roberto controlaba las finanzas de su madre y que muchos observadores consideraban, posiblemente de manera bastante injusta, que tenía motivos ocultos para buscar que su madre fuera internada, empezó a salir a la luz. Finalmente, en 1876, María fue declarada lo suficientemente competente para cuidarse a sí misma y se le concedió su libertad. Sin duda fue un evento desagradable en su vida. Y, aunque el carácter de Robert fue puesto en duda en ese momento, hay pocas dudas de que el estado psicológico de Mary Lincoln no era bueno en la década de 1870. Mary regresó a Europa después del caso de locura, y pasó varios años viajando por Francia y otros lugares. Su salud se deterioró aún más durante estos años, un hecho atribuible en gran parte a varias caídas que sufrió durante sus viajes. A principios de la década de 1880, cuando aún tenía poco más de 60 años, ya estaba de regreso en Estados Unidos, y cada vez más confinada en la casa de su hermana en Springfield, Illinois. Murió allí el 16 de julio de 1882 después de sufrir una caída, la cual rápidamente la llevó a un coma y a un ataque al corazón. Tenía 63 años de edad. Una de las pocas cosas buenas de los problemas en su vida posterior fue que ella y Robert se reconciliaron poco antes de su muerte. En general, los historiadores han considerado a Mary como una primera dama muy promedio o incluso deficiente, ya que sus diversas dificultades distrajeron a su esposo de sus deberes oficiales, en una época de crisis nacional. Sin embargo, en tiempos recientes, ha surgido un retrato más comprensivo de ella, especialmente después de su interpretación por Sally Field en la película Lincoln de Steven Spielberg. Muchas gracias a todos por ver este video sobre Mary Lincoln o Mary Ann Todd. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué les pareció el video aquí abajo en los comentarios. Y si tienen alguna sugerencia, asegúrense también de dejarla en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en el próximo Forgotten Lives. Gracias.